Lo primero que vamos a hacer será definir brevemente qué es la sociología. Es cierto que dependiendo del autor que leamos o la corriente de pensamiento que sigamos, puede variar un poco, pero dicho a grosso modo, una buena definición de lo que es la sociología sería la siguiente: es la ciencia social que se encarga de estudiar las relaciones existentes entre grupos de personas, colectivos sociales, países, sus creencias, entre tantas otras relaciones. Desde un primer momento nos podemos dar cuenta que la sociología abarca muchísimas esferas, pero siempre bajo una misma premisa. Estudian las relaciones entre grupos o las relaciones dentro de un mismo grupo. Esta, que es una definición breve, aporta un marco donde movernos como ciencia. Entremos un poquito más en la materia y hablemos brevemente de los padres fundadores de la sociología. En un primer momento, la primera persona que se definió a sí mismo como sociólogo fue el francés Auguste Comte. Es cierto que en su momento Comte lo hizo para diferenciarse de sus coetáneos, que se denominaban a sí mismos como investigadores sociales. Comte quiso en su momento aportar algo más, algo diferente, pero le faltaban dos cosas fundamentales, por cierto: un cuerpo teórico sobre el cual moverse y una metodología de investigación. Y no fue hasta después que tres hombres pusieron los pilares de lo que es la sociología moderna. Estos tres fueron Karl Marx con su obra El Capital, Émile Durkheim con las reglas del método sociológico y finalmente, pero no por ello menos importante, Max Weber con su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Estos tres hombres pusieron los pilares de lo que hoy es la sociología. Aportaron un corpus teórico y, por otro lado, una metodología de investigación. Entrando un poco en cada obra, vamos a hablar de estos tres trabajos por separado para que podamos transmitir la importancia de los mismos. En primer lugar, vamos a hablar de Marx y su obra El Capital. Esta obra es importante porque cambia la forma de análisis histórico y social. Marx nos plantea una concepción materialista de la historia, en donde la lucha de clases, según este autor, es el motor de la misma. ¿Esto qué significa? Que existen aquellos que poseen los medios de producción y aquellos que no, y al haber una escasez de recursos con una serie de conciertos sociales, estos entran en conflicto. Como podemos observar, es una idea muy sociológica al momento en que habla de dos grupos sociales interactuando entre ellos, y con esta idea Marx desarrolla su obra y a través de ella todo su posterior y muy prolífico trabajo. En segundo lugar, hablemos de Émile Durkheim, con las reglas del método sociológico. En este libro nos exponen dos ideas esenciales para considerar la sociología como una ciencia. En primer lugar, definir cuál es el sujeto de estudio. La sociología, como les había comentado, o para la sociología, el sujeto de estudio de esta son las relaciones existentes entre grupos. Y en segundo lugar, Durkheim busca acercar la sociología a aquellas ciencias más canónicas y por ello intenta buscar una metodología por la cual la sociología puede ser una ciencia. No va a ser simplemente una serie de ideas sin ningún tipo de epistemología que haya por detrás. Durkheim quiere asentar las bases de una buena ciencia social y esto hace que años después publicase El suicidio, su gran obra a la cual muchos hacen referencia
como una de las primeras obras del análisis metodológico social. Y en tercer lugar, tenemos a quienes muchos consideran el más relevante sociólogo de todos los tiempos, al menos hasta ahora, y es Max Weber, con su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En este libro se exponen muchísimas ideas, pero quizás las dos ideas claves sean las siguientes. Por un lado, que deja de estudiar las estructuras sociales para centrarse en las acciones sociales, y esto conlleva a la segunda idea, que las ideas protestantes de su momento influyen en cierta manera a la creación del capitalismo, al desarrollo ideológico del capitalismo. Aquí se ve cómo unas ideas pueden influir en otras, cómo una forma de pensamiento llega a otra. Y con estas dos ideas, y obviamente con muchas más, Weber se convierte en uno de los padres fundadores de la sociología, y aunque muchas de sus ideas difieren de los dos autores anteriores, Marx y Durkheim, esto solo da debate y valora lo que sería el cuerpo teórico de la sociología. Ya con estos tres grandes padres fundadores de la sociología que hemos expuesto, pasemos brevemente al siguiente punto que quería comentar, la metodología dentro de la sociología. Cierto es que existen dos ramas mayoritarias, lo cuantitativo y lo cualitativo. Por definirlas de una forma muy breve, lo cuantitativo es todo lo que tenga que ver con valores numéricos, con estudios de porcentajes, con estudios de encuestas, con estudios demográficos de población. Todo lo que tenga que ver con análisis de redes es una imagen numérica de la sociedad. Y por otro lado, está lo cualitativo, que sería toda una imagen mucho más descriptiva de lo social, de los fenómenos sociales, y en donde tenemos ciertas herramientas como las entrevistas en profundidad, los grupos de discusión, los grupos focales, las observaciones en terreno. Todo esto siempre tiene un matiz más descriptivo, pero no son metodologías que entre ellas tengan que entrar necesariamente en un conflicto, sino todo lo contrario. De hecho, en sociología existen las investigaciones triangulares de lo que hacen es juntar lo mejor de lo cuantitativo y lo mejor de lo cualitativo, y con ello dar una imagen de gran profundidad de un determinado panorama social. Haciendo síntesis, hemos recorrido una definición muy breve, hemos hablado de los padres fundadores y de la metodología de la sociología. En la próxima entrega vamos a ver qué es la sociología rural y específicamente qué es la sociología agraria.